captura de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz. En México no existen cifras oficiales sobre la cantidad de ataques con ácido contra mujeres que ha habido. Sin embargo, desde el año 2000 comenzaron a documentarse y llevamos alrededor de 30 casos. La lista puede ser más larga porque muchas víctimas no denuncian por miedo. El 2018 ha sido el año más agresivo en este sentido. Se documentaron 7 casos de mujeres atacadas con ácido. Fue entonces que comenzamos a conocer historias tan dolorosas como la de Elisa Xolalpa en Xochimilco, Carmen Sánchez en el Estado de México y Ana Elena en la Ciudad de México. En realidad, se estima que son 36 víctimas de ataques con ácido en nuestro país. Pero aquí, en el estado de Oaxaca, en 2019 ocurrió el ataque contra la joven saxofonista María Elena Ríos. En Guajuapan de León, presuntamente su expareja le mandó vaciar una cubeta de ácido muriático, con la que quemaron el 90% de su cuerpo. Es la historia de una chica que se llama María Elena Ríos Ortiz. Es saxofonista. Tiene apenas 26 años de edad y un tipo llega y le rocía ácido. Fue detenido aquí en la ciudad de Oaxaca. Confirmaron este lunes la captura de Juan Antonio Vera Carrizal. Fue quemada con ácido. La agresión que vivió en carne propia. Quien es sobreviviente de un ataque con ácido en el año 2019. Buena suerte para mí porque quedé viva y no voy a descansar hasta que Juan Vera Carrizal sea detenido y sea castigado de una manera ejemplar para que este tipo de actos no se sigan dando. Desde entonces, Malena Ríos se ha convertido en bandera y voz de tantas sobrevivientes en nuestro país de ataques con ácido, algo que se ha ido convirtiendo en una forma de violencia de género, desafortunadamente cada vez más común. Hoy vamos a platicar su historia, que es la de muchas mujeres también, junto con las voces de otros involucrados en este terrible capítulo, y que juntos, por Malena y por todas las demás, siguen clamando justicia. Yo soy Mónica Garza, gracias por querer acompañarnos. No me dan vergüenza mis cicatrices, ya estoy comenzando a usar vestido porque yo no tengo por qué esconderme. No tengo por qué esconder mi cuerpo y eso es algo que lo tengo muy claro. Si no me bajo el cubreboca es porque todavía duele la manera en cómo te miran con ese morbo. El morbo duele mucho. Está muy grave su hija. El ojo izquierdo ya lo perdió, dijo. Estamos tratando de salvarle el derecho. Finalmente yo logro entrar al hospital a verla y es inenarrable exactamente lo que tú ves. No les destruye nada más las caras, les destruye el alma por completo. El dictamen que está generado por Cámara de Diputados es para que sea tentativa de feminicidio. Fuimos muy inocentes al pensar que con la ley en la mano íbamos a lograr con justicia evitar lo que ya estaba planeado. ¿Harías conmigo un recorrido por esa casa donde te agredieron? Con mucho gusto. Eso es algo que ya está superado. Ojo, el hecho de que las sobrevivientes vayamos superando episodios en donde vivimos violencia extrema, jamás, Moni, jamás esto exonera a los feminicidas de lo que pretendieron hacer y que por suerte o por lo que tú quieras, no se culminó. La asociación Acid Survivor Trust International documenta 1,500 ataques con ácido en el mundo al año, de los cuales el 80% son contra mujeres. En India y Pakistán, 400 mujeres son desfiguradas anualmente por ataques con ácido, mientras Bangladesh y Uganda documentan cifras similares. Europa tampoco se libra de este tipo de violencia. Se calcula que podría haber unos 3,000 ataques con ácido al año en aquel continente. En América Latina, Colombia reporta el índice más alto, con 100 ataques con ácido al año.
México, desde hace algunos años, lucha porque no se expanda más este tipo de violencia de género, donde en 22 estados no existe sanción específica, solo en Campeche, Durango, Nuevo León, Puebla, Yucatán y Oaxaca. Los códigos penales estatales han logrado reconocer estos ataques como feminicidio en grado de tentativa, aunque el 65% de ellos han quedado en la impunidad. Un ataque con ácido es el acto más salvaje que puede hacer un ser humano. El ataque con ácido a las mujeres, principalmente en la cara y por ende en el cuerpo, no les destruye nada más las caras, les destruye el alma por completo. Es una situación verdaderamente alarmante. Yo en mi profesión, que he visto muchas cosas, esto es lo peor, lo más agresivo, lo más vil que puede existir. Yo creo que lo mejor que tendría que suceder, ya sea en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, es primero que exista el delito. Porque hoy no existe. Es más, hoy ni siquiera podemos generar cifras. Lo más importante, querida Mónica, primero es que ambas cámaras, tanto senadores como diputados, estamos trabajando para que esta agresión tenga una tentativa de feminicidio o lesión, sí, tenga un nombre y apellido específico en el Código Penal. El dictamen que está generado por Cámara de Diputados es para que sea tentativa de feminicidio. La propuesta de aquí, emanada del Senado de la República, es, son lesiones que van a tener como pena de 7 a 13 años de prisión. En estricto sentido, es un nuevo tipo penal, ¿no? ¿Cuánto tiempo más, cuántas víctimas más se necesita para que el Poder Legislativo tome una determinación? Pues mira, yo espero que en este año, en este 2023, ambas cámaras podamos resolver, primero, la existencia del tipo penal. Yo veo todas las condiciones dadas para que eso suceda. Puebla, Estado de México y la Ciudad de México son las entidades que más concentran ataques con ácido. Más del 30% se cometieron por 2 o más personas como autores materiales o intelectuales. Y en el 90% de los casos, el ataque ha ido dirigido al rostro. La piel se desbarata. La piel se desbarata como si fuera una vela. La cera de una vela se empieza a derretir, se empieza a deshacer porque el ácido va penetrando muy profundamente en la cara principalmente, donde están muy cerca los huesos y tejidos importantes, órganos importantes como los ojos, la nariz. Este tipo de agresiones crea problemas desde ceguera, desde problemas para poder respirar, para poder tragar, para poder saborear la comida. No estábamos acostumbrados a eso como es común en India o en Pakistán o en Bangladesh o en Uganda. Para América Latina es nuevo, ¿no? Yo creo que este es un problema fundamentalmente del hombre y del hombre que lleva una vida de machismo, de falta de respeto, de falta de cariño, de falta de amor a la mujer, en donde la intención primordial de esto es: yo te quemo porque si tú no eres mía, ya no eres de nadie, ¿sí? Y estas mujeres no reciben la quemadura nada más en lo físico, les queman el alma por el resto de su vida. Y es que en el 85% de los ataques con ácido, el autor intelectual ha sido un hombre, generalmente exparejas sentimentales de las víctimas, como ocurrió en el caso de la saxofonista María Elena Ríos. La historia de María Elena Ríos saltó a los medios de comunicación nacionales e internacionales en 2019.
la brutalidad de su ataque, la negligencia médica de la que fue objeto en un primer momento y la tibieza por parte de las autoridades correspondientes en su estado para atrapar a sus agresores. Fue entonces que Guajuapan de León, Oaxaca, se puso en el mapa del imaginario colectivo por este brutal ataque contra la joven saxofonista. Pero la historia de María Elena Ríos no comienza en Guajuapan de León. Ella nació en Santo Domingo, Tonalá, a donde nos dirigimos en este momento para conocer su casa, sus padres, el pueblo donde nació, donde creció, donde estudió y donde descubrió su vocación por el saxofón. Santo Domingo está a unos 50 kilómetros de Guajuapan. La carretera es complicada, es muy curvosa, es una localidad de aproximadamente 7,000 habitantes en la actualidad y se encuentra al centro de las montañas de la Mixteca oaxaqueña. Hasta allá vamos en este momento para seguir contando esta historia. Yo te prometí que iba a venir Malena, qué nostalgia regresar siempre al lugar donde uno nace, ¿no? Sí, sobre todo regresar y que sistemáticamente sigamos igual es lo más triste, pero pues hay cosas bonitas como recordar cuando crecí, cuando en esta explanada se hacían los encuentros de banda de música, venían niños de bandas de otras comunidades y al último hacíamos una banda fundamental y todo el pueblo venía a escucharnos, ¿no? Eso era lo bonito, aquí es donde crecí. ¿Y cómo descubres el saxofón? Aquí, porque fue aquí además, ¿no? Aquí en Santo Domingo. Bueno, ahorita no se escuchan los voceros, pero recuerdo que era una tarde, no sé, alrededor de las 4 o 5, cuando todo está en silencio, y decían, atento aviso, se le comunica a todos los padres de familia que deseen que sus hijos formen parte de la banda municipal, que desde hace 50 años no hay, que pasen al parque a inscribirlos a tal día a las 5 de la tarde, ¿no? Y así es como me inscribieron. Yo no sabía nada de música, absolutamente nada. Pero sí me llamaba la atención mucho cuando era la fiesta patronal y venían bandas de otros pueblos y venían unos señores con un instrumento raro doblado color oro. Y yo decía, qué bonito brilla ese instrumento. Y yo le decía a mi papá, ¿y cómo se llama? Saxofón. Entonces le decía al maestro de música, oiga maestro, ¿y qué instrumento me va a dar? Y dice, pues es que estás muy chiquita, te toca clarinete. No, no, está muy feo. Le decía, yo quiero el que está así. Dice, ¿cuál? El saxofón, sí. Y él me decía, no, es que estás muy chaparrita, muy delgadita y no lo vas a aguantar, te vas a marear. Vino la banda de Guajuapan de León a ser padrinos de nosotros y es cuando anunciaban a cada niño y decían, fulanito de tal, trompeta, y yo. Y mi papá todavía me acuerdo que me tocó del hombro y me dijo, no te sientas triste, a lo mejor si te toca saxofón. No, pues no me va a tocar. Y cuando escucho mi nombre y dicen saxofón y me dan mi saxofón. Pero ya tocar ya lo que se decía aquí ya regular, o se puede decir que ya alternaban con grupos y ya tocaban en bailes y eso. Yo creo que como a los 9 años ya, 10 años ya se sentía ya como artista, ya andaba, ¿no? Tú sabes que Oaxaca está llena de músicos, llenas de arte por todos lados. En todos los pueblos en Oaxaca, son 570 municipios, en todos los pueblitos encuentras una banda, porque o casi todos los municipios tienen una banda. Y nadie te quitó nunca el saxofón ni en los peores momentos de tu vida. Así es, nadie. Dice y tampoco lo va a permitir. ¿Qué tan importante es María Elena Ríos para la cultura del estado de Oaxaca? Yo creo que el hecho de que sea una mujer que haya decidido tomar un instrumento y tocarlo, desde ahí para mí ya la hace especial. María Elena es una bandera para los músicos, para las mujeres, para la gente de arte y para la ciudadanía en general, ¿no? Dice tu papá que él siente que te salvó la vida el saxofón después del ataque. Claro, bueno, en un principio sí llegué a pensar que era mi maldición, porque como lo he manifestado muchas veces, mi agresor odiaba que yo fuera músico, porque la percepción
que tiene él sobre los músicos es que son borrachos, drogadictos. Yo en ese entonces no sabía que tenía un trauma con la violencia de su padre que tocaba guitarra. En ese momento que yo me encontraba en el hospital sí pensaba y dije, maldita sea, ¿por qué escogí un saxofón? ¿Por qué me fueron? O sea, evocaba hasta el momento en que mis papás habían ido al parque a inscribirme y lo odiaba mucho. Pero pues después te vas dando cuenta que es parte de un proceso y que tienes que tener herramientas de cómo sanar, cómo curarte. Claro. ¿Cómo fue que decides irte a Guajuapan? Bueno, yo había estudiado en Puebla Ciencias de la Comunicación, seguí mi preparación allá. Y es cuando regreso a Guajuapan. ¿Por qué? Porque Guajuapan de León es un distrito al que pertenece Tonalá y evidentemente como ya está categorizado como ciudad, hay un poquito más de flujo de trabajo. Porque ahí también vive parte de mi familia y evidentemente el apoyo familiar es importante, ¿no? Para mí era muy pesado regresar de cero, aquí en Santo Domingo, Tonalá. ¿Y llegaste haciendo qué a Guajuapan? Bueno, yo empecé a trabajar en la agencia de viajes de mi hermana y después me independicé. Posteriormente, ya que estaba un poco estabilizada, es que comencé a retomar lo que había estudiado de música y empezaba a tocar en algunas bandas, en algunos restaurantes, estar tocando música para amenizar. ¿Y cuánto tiempo tenías de vivir en Guajuapan cuando ocurre el ataque? Tenía aproximadamente 1 año y medio que llevaba viviendo en Guajuapan de León. Malena, ¿cómo conociste a Juan Antonio Vera Carrizal? Lo conocí porque estaba yo buscando trabajo respecto a ciencias de comunicación y en ese tiempo supe que él estaba solicitando personal para que le llevara todo lo de comunicación social. Le ayudaba a redactar lo que tenía que decir. Normalmente mi función era acompañarlo a las comunidades que pertenecían al distrito, que eran alrededor de 46 comunidades. Y pues mi función era estar tomando fotos, estarlo subiendo a redes sociales. ¿Sabían ustedes que Malena tenía algún tipo de relación con su victimario? Yo no lo sabía, yo no lo sabía, pero me enteré después de lo que pasó, ¿no? Sí, de hecho ellos no sabían, ¿no? Cuando yo sentí que después de un mes de relación que él era demasiado violento, pues sí me había asustado y menos me dio ganas de comentarle a mis papás porque él ya me había amenazado, ya me había dicho que mi papá era taxista, que mi mamá cada tantos días iba con unas señoras a tomar café, que mi hermana tenía hijos, que tenía una hermana en Estados Unidos. O sea, ¿te tenía vigilada? Sí, todo el tiempo, porque inclusive había ocasiones en donde vivía, que era mi casa oficina, salía a hacer pagos al banco o hacer alguna cosa fuera, pues me decía, ¿a qué hora fuiste a dónde fuiste a tal hora, no? Y yo pues no sé dónde estaba, pero salí. Porque no estabas y tú llegaste a tal hora. Entonces sí me... Pues sí estaba encima de ti. Sí, demasiado. Te celaba todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y pues también a la vez de eso me denostaba, porque pues sí llegó un momento en que pues yo me llegué a sentir terriblemente fea, porque decía que pues yo era una india, porque usaba trenzas, inclusive dejé de trenzarme el cabello porque sentí que ser indio era malo, ¿no? Para ese entonces yo no tenía como tanto conocimiento sobre que ser moreno no es malo, ni ser de Oaxaca es malo. Ha sido la misma violencia la que me ha forjado, ¿no? Y recordemos que el acero se forja a base de fuego. A mí me quemaron. Es lo que te puedo decir. No me da vergüenza porque es un problema que no solamente me toca a mí, muchas mujeres que me estarán escuchando en este momento saben qué es lo que sucede, saben el miedo al que te enfrentas, también por supuesto al que dirán, ¿no? ¿Algo te venía avisando que podría? Por supuesto, desde el primer mes cuando yo decidí dejar la relación y me vi obligada a proseguir con la relación, tenía muy claro que me iba a hacer algo si yo desobedecía. Porque esas eran las palabras, tienes que ser obediente o te mato, ¿no? ¿Harías conmigo un recorrido por esa casa donde te agredieron? Con mucho gusto. Eso es algo que ya está superado. Ojo, el hecho de que las sobrevivientes vayamos superando episodios en donde vivimos violencia extrema, jamás, Moni, jamás esto exonera a los feminicidas de lo que pretendieron hacer y que por suerte o por lo que tú quieras, no se culminó.
que era la intención matarnos. Yo ya he entrado a esa casa, yo misma he limpiado esa casa, yo misma retiré algunas cosas de esa casa y también fue un proceso de catarsis y con mucho gusto yo te llevaría a ese lugar. Creo que es indispensable que todo lo que ha quedado la imaginación a la audiencia lo puedan ver con sus propios ojos. Pues vamos para Oaxaca. Este era tu departamento. Ajá. Mi mamá se venía varios días a estar conmigo y otros días con mis otros hermanos. Y es que por eso usaba la sala de oficina. De hecho, ese día, lunes 9 de septiembre, una semana anterior estuve en la ciudad de Oaxaca en un curso de bandas, de dirección de bandas sinfónicas. Yo trabajaba como secretaria de Cultura en el estado de Oaxaca y nosotros pensamos en hacer un encuentro de directores de banda. Era un programa como de 3, 4 días, si no mal recuerdo, en la ciudad de Oaxaca. Se inscribe María Elena a este curso. Empezamos a formar un chat con todas las personas que estaban asistiendo al curso y es la manera en la que yo conozco a María Elena. Entonces todo el trabajo se me acumuló y el lunes lo tenía lleno. ¿Y estaba abierto? O sea, ¿él pudo entrar normal o cómo abrías? Sí, tocó la puerta porque yo siempre ponía una... Esta no es esta cortina, ajá, pero tenía una cortina blanca que cubría un poco. Entonces tocaban la puerta o había un timbre y ya yo salía y decía, pase. Acá estaba un sillón grande, un sofá grande. Acá un cuadrado donde se sentó Rubicel. Y acá tenía mi escritorio. Y pues yo miraba hacia allá. Cuando me senté, es cuando pues él se levanta y lo que hace es vaciarme el ácido así. ¿Con qué te arrojó el ácido? Vi que traía una bolsa y adentro traía un bote, pues algo así grande. ¿Y lo roció directo? Sí, lo empezó a vaciar. ¿Lo vació? Así lo vació. O sea, rociar es spray. Pero él me lo vació, es como si hiciera... Sí. ¿Y tú sentada aquí? Sí. Y pues ya. De hecho se ven todavía los brochazos porque ya no quedó como... Igual. Todavía se ven, mira. Porque sigue resaltando. Sí. Mira. Todo hasta acá. ¿Y qué hiciste, Malena? Pues le grité a mi mamá, lo primero que hice fue... ¿Tu mamá estaba aquí? Sí. Y cuando me vio, me abrazó. Y al momento que me abraza, a ella se le pega el ácido aquí y en sus brazos. Entonces salí y acá enfrente está un médico. Toqué la puerta, pero no estaba, solo estaba el vitral. Y ya es que me metí con la vecina que tiene una estética. Y cuando llego al fondo de su casa estaba justo una cubeta así llenecita. Que casualmente el día anterior dice que su llave goteaba. Y puso una cubeta y era la cubeta de toda la noche. Pareciera que me estaba esperando la cubeta. Y a mí me echaron, me vaciaron ácido sulfúrico. Y lo que recomienda un médico investigador de estos temas colombiano es que te tienes que bañar con agua abundante por lo menos 50 a 40 minutos. Pero con la cara hacia abajo, no hacia arriba, no porque con entonces el agua encima. Todo el ácido se empieza a pasar por tu cuerpo, que es lo que ha pasado en muchísimas ocasiones. Entonces, el lavar y el lavar y el lavar es la única primera opción. No poner ninguna pomada, ninguna crema, ninguna hierba, ningún vendaje, porque se pegan a la piel y a la hora que los quitan, arrancan la cara por completo. Y entonces trasladarla a la brevedad posible, pues a un centro especializado. Yo solamente, como Dios me ayudó, me eché esa cubeta de agua y es con lo único. Pero al momento que yo llegué aquí, yo ya estaba desnuda, porque el ácido quema y se corroe toda la ropa.
Se comió También. la ropa, solo quedó un cacho que estaba tirado acá. Es el dolor más intenso que puede existir. Es un dolor pues, indescriptible. No existe un punto de comparación. Es el dolor nada más físico de la impotencia, de la agresión, del miedo, porque estas mujeres por el resto de su vida viven con terror. Recuerdo muy bien el impacto en el rostro de los que venían en la ambulancia. Pareciera que habían visto, no sé cómo me veía. Después del ataque, el primer lugar donde María Elena Ríos fue trasladada fue a esta clínica, que tiene un área de urgencias. El trayecto dura no más de 5-6 minutos en llegar aquí, pero evidentemente no era el lugar donde la podían atender. De aquí se fue a otro hospital. Y iba llegando a la ciudad de Ojoapan cuando recibo una llamada de mi esposa, ¿no? Nada más me dijo, ¿dónde vienes? ¿O dónde estás? Me dijo. Le digo, vengo llegando a Ojoapan, ¿vas o vienes? Le digo, vengo llegando. Vente rápido al hospital. Le digo, ¿qué pasó? Aquí te lo explico. Y me dice, es que atentaron contra María Elena. Y inmediatamente voy, la veo, estaba ya, la cara ya no, irreconocible. Hablo con el médico y le digo, ¿qué estaba pasando? Y me dice, mire, está muy grave su hija. El ojo izquierdo ya lo perdió, dijo. Estamos tratando de salvarle el derecho. Fue lo único que me dice. Pues, imagínense lo que siente un padre ante una noticia de esta naturaleza, ¿no? María Elena llegó entonces al Hospital General de Guajuapan, donde solo permaneció poco tiempo antes de ser trasladada a otro hospital, pero en Oaxaca capital. Horas después de su ataque, ese mismo 9 de septiembre del 2019, María Elena Ríos fue trasladada a este hospital, el Hospital General Aurelio Valdivieso. Ahí permanecería los próximos casi 3 meses en un tratamiento dermatológico lleno de errores para ella. Yo me asusto porque abro mi celular, empiezan a caer todos los mensajes y en este chat que te cuento que se había formado de directores, veo, ayúdenla, por favor, esto es terrible, ayudemos a la compañera, yo coopero con 200 pesos, yo coopero con 50 pesos. Y entonces me entero lo que había pasado. Y al día siguiente yo estoy en el Hospital Civil buscando a María Elena y viendo de qué manera podía apoyar. Finalmente yo logro entrar al hospital a verla y es inenarrable exactamente lo que tú ves. Ves una chica asustada, destruida. Pero tú como secretaria de Cultura, tengo entendido que fuiste prácticamente la primera que corrió con el gobernador a darle noticia de lo que estaba pasando con una joven saxofonista. Sí, yo venía de estar con el gobernador de Nueva York. Cuando yo estoy en Oaxaca, yo le entero de qué es lo que había pasado. Él queda muy impresionado y promete que va a ayudar. El traslado lo apoya el gobierno del estado. En ese entonces me lo comunicó el secretario de Salud para contarme, oye, ya está yéndose para México. ¿Ella estaba consciente de su estado físico? Bueno, ella sabía que estaba muy mal. Ella sabía que estaba muy mal, pero no, desde entonces ella nunca quiso ni tuvo la oportunidad de mirarse en un espejo. Ella siempre no se quería mirar al espejo. Ella siempre pensó desde un principio que ella estaba convertida en un monstruo. Así lo manifestaba, pues. Hace un rato platicábamos sobre los espejos. Cuando una mujer de estas se ve por primera vez en un espejo, no se entiende, no se reconoce, no sabe quién es. Eso a nivel psicológico es un trauma muy, muy, muy profundo. Entonces, psicológicamente, por supuesto, necesitan un apoyo muy grande, necesitan un trabajo muy grande. ¿Cómo volver a recuperar a una persona que tú no conoces en el espejo? Qué difícil. En un inicio sí me pegó mucho porque decía, ya no soy bonita, ¿no? Porque nos enseñan que las mujeres tenemos que concebir la belleza solamente en la manera en cómo vendemos nuestros cuerpos. Y no es así.
Yo hasta el momento, la verdad, no me dan vergüenza mis cicatrices, ya estoy comenzando a usar vestido porque yo no tengo por qué esconderme, no tengo por qué esconder mi cuerpo y eso es algo que lo tengo muy claro. Si no me bajo el cubreboca es porque todavía duele la manera en cómo te miran con ese morbo, el morbo duele mucho, no porque me avergüence de quién soy ahora. La verdad no, yo soy una mujer muy bella. Sí lo eres. Y me miro al espejo y digo, cabrona, qué bella te ves hoy. Y me lo digo, y no por echarme porras, sino porque tengo la suerte, porque es suerte, Mónica, de haber sobrevivido a algo tan horrible y todavía tenerme completa y un poco restaurada. Yo estoy consciente que no voy a tener la piel con la que nací, pero que me han ayudado muchos doctores a tener esta seguridad. María Elena Ríos permaneció alrededor de 3 meses internada en el Centro Nacional de Investigaciones y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo el proceso legal para encontrar y castigar a sus agresores. Un camino muy sinuoso, hasta que el 18 de diciembre de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estableció contacto con María Elena para brindarle acompañamiento y atraer parte de su caso a la Ciudad de México. El caso de Male, yo lo tomo precisamente en un tiempo muy turbio, que fue el tiempo de pandemia. Fue cuando yo recibo la carpeta, platico con ella, y me doy cuenta que la carpeta estaba completamente vacía, no obstante que ya había pasado un año de ocurridos los hechos. Recibo una investigación parada, pero no solamente por la pandemia, sino porque había actos de investigación urgentes que no se llevaron a cabo. Había omisiones graves del Ministerio Público en ese entonces, había falta de seguimiento e inclusive falta de atención en derechos básicos de Male, como para actos de investigación en materia de reparación del daño, el derecho a acceder a la salud de manera adecuada. O sea, había que volver a empezar prácticamente. Tuve que volver a empezar todo. Los agresores de María Elena Ríos comenzaron a caer. El 23 de diciembre de 2019, Rubicel N., autor material del ataque, fue detenido y 4 días después, vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. Quedó internado en el penal de Tanivet, en los valles centrales de Oaxaca. El 25 de diciembre de 2019, Ponciano H., padre de Rubicel, fue detenido en San Andrés Guayapam y de inmediato vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, quedando en el mismo penal que su hijo. Al día siguiente, 26 de diciembre, la Fiscalía General de Oaxaca libró una orden de aprehensión en contra del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, supuesto empresario gasolinero señalado como presunto autor intelectual del ataque contra María Elena Ríos. El viernes 6 de marzo, en conferencia de prensa en Oaxaca, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que las cuentas del empresario y exdiputado priista Juan Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual de la agresión contra la saxofonista, habían sido congeladas por inconsistencias que podrían resultar en lavado de dinero. Precisó que en las declaraciones fiscales de los últimos 4 años, este exdiputado local priista presentó informes por más de 503 millones de pesos. Ese momento fue muy terrible porque nosotros ya habíamos aportado datos. De hecho, quiero compartirte que hay líneas de investigación al respecto. Esos datos y otros más delicados y macabros obran en la carpeta de investigación. Había actos de investigación urgentes que no se llevaron a cabo. Había omisiones graves del Ministerio Público en ese entonces y lo peor, Moni, cuando nos enteramos que tiempo después, no obstante que se dijo, se comunicó, se aportaron los datos, que a la hora de revisar las cuentas ya no había casi nada, que de la noche a la mañana vaciaron las cuentas. Eso es algo que da pavor. Se dictaron entonces medidas de protección para María Elena y para su familia en el estado de Oaxaca. Sorpresivamente, el 2 de abril de 2021, desde el penal de Tanivet se informó que Ponciano H., uno de los autores materiales del ataque, había muerto. Según la versión oficial, padecía diabetes y sufrió un infarto fulminante en prisión. Finalmente,
Ante una fuerte presión mediática y política, 4 días después, el 6 de abril de 2020, Juan Antonio Vera Carrizal se entregó a las autoridades en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y quedó recluido en el penal de Tanibet hasta hoy. Pero aún falta capturar a uno, el hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, Juan Vera Hernández, señalado como el segundo presunto autor intelectual del ataque contra María Elena Ríos y por quien se ha ofrecido una recompensa de hasta $1 millón. Pero a más de 3 años del ataque, sigue prófugo de la justicia. Y con mucho cinismo nos damos cuenta que no obstante que será en tiempo real esta localización, pues no se puede aprender. Y dicho por el anterior fiscal, nos decía, es que tiene poder político y económico, no lo puedo detener. Uno de los momentos más retadores fue precisamente cuando logramos embargar esta cantidad de bienes, porque se acreditó que había un movimiento inusual y peligroso de los bienes, y te das cuenta de la cantidad de bienes que hay, diversos, y donde empiezan a moverse de una persona a otra. Malena, lloras mucho. Fíjate que me cuesta llorar. Me cuesta llorar y yo estoy consciente que es algo que tengo que resolver con el terapeuta, pero una de las cosas que me rehabilitaron mucho es estar aquí. ¿Aquí en Oaxaca o aquí en Santo Domingo? Aquí en estos árboles. Porque vuelves a respirar, vuelves a tranquilizar ese estrés de tu cuerpo con la manera tan suave en cómo te golpea ligeramente el aire. Vuelves a ti. Sí, y esto soy yo. Pero el 16 de enero de 2023, a María Elena Ríos le tocó enfrentar uno de los momentos más retadores en todo sentido. En el proceso legal en su búsqueda de justicia, se llevó a cabo la audiencia por el 11º amparo promovido por la defensa de su agresor para obtener el beneficio del arraigo domiciliario. A finales del año pasado, empiezan a pedir datos, cambian de juez, nos quitan al juez que teníamos. Y ahí es donde dije, bueno, ¿en qué momento, por qué nos cambiaron al juez? Desde el primer día notar tanta y sentir tan profunda esa violencia institucional te quita completamente la poquita tranquilidad que guardas a ti y a tu familia. Cambia el gobierno de Oaxaca y entonces empiezan a pedir datos confidenciales de Male. Datos confidenciales que fueron base de ella y de su familia y de nosotros para poderle brindar medidas de protección, que son esos datos muy íntimos. Donde sentí que ya había un riesgo que no iba a frenar es cuando le acordó a la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal solicitar un informe al Mecanismo de Protección Federal un informe completo sobre mi protección. ¿Cómo el mecanismo le va a dar informes a la persona de la que me cuido, ¿no? Y desde ahí dije, no, esto ya marca oscuro, pero bueno, no nos toca otra cosa que esperar. Y entonces, no obstante que el propio coordinador de mecanismos del gobierno federal le dice, oye, esto que tú pides, juez, no te lo puedo dar porque está protegido en la Constitución, en el 6º, está protegido en el 106 del procedimiento penal. El juez se guarda ese oficio y no nos notifica a las partes. Y entonces el juez le autoriza estos datos y empieza la guerra, que termina con esta audiencia que te voy a platicar. Le dan todas las medidas de protección que tiene Male, que son precarias, por cierto, y nos cita audiencia de revisión de medidas de cautelares. El mismo nos tiene una audiencia que no sabíamos, Moni, que iba a ser una verdadera pesadilla. Fuimos muy inocentes al pensar que con la ley en la mano íbamos a lograr con justicia evitar lo que ya estaba planeado, lo que ya estaba maquinado, lo que ya estaba maquiavélicamente preparado. Apostar siempre al desgaste emocional de la persona solo porque no les asiste la razón, solo porque es el único elemento que tienen a su favor. Y aquí estoy, después de todo ese andar, aquí estamos nuevamente. El que la silenciaban, el que la callaban, el que la percibía el juez de sacarla, de sacarme a mí por defenderla a ella.
Señoría, la víctima ya no puede continuar, ya le está trascendiendo físicamente en diarrea, en dolor de estómago, en vómito, y dice, pues yo sigo adelante. Y así, después de 6 días de audiencia con jornadas de hasta 18 horas, el juez Teodulo Pacheco fijó su decisión de otorgar el arraigo domiciliario de Juan Antonio Vera Carrizal. Pero cuando lo dijo, yo solamente me senté, mi mamá me miró y preferí levantarme y me abrazó. Es lo que por inercia, sentir la necesidad de estar en una posición fetal para sentirte nuevamente protegido de un monstruo, porque este sistema de justicia, eso es un monstruo. A mí como abogada fue un golpe, Moni, un golpe a mi carrera de jurista, de decir, tengo una mujer que la defiendo a capa y espada, porque además creo en ella, y un sistema en el que yo participe, tú lo sabes, en crear, y te das cuenta que aunque tú destrozas jurídicamente lo que tienes, y te dice el juez ese viernes que iba a dar la resolución, yo creo que él no se esperaba, Moni, cómo íbamos a argumentar, porque ni la fiscalía, mis respetos para las agentes del Ministerio Público y nosotros, porque nos pegaban y nos levantábamos, Moni, nos humillaban y nos parábamos otra vez, te lo juro, no era fácil. Creo que lo empecé a asimilar un poquito como alrededor de las 11 de la noche. Es que me solté a llorar y paré y comí y tomé un café con mis padres, respiré, vi sus ojos y dije, algo bueno va a venir. De lo malo, lo bueno, tiene que venir. Y en ese momento tomé la decisión, Mónica, de no seguir el juego, porque acá lo que se pretende siempre es caer en la desesperación. Éramos simplemente mujeres que nos sentíamos totalmente a la deriva. Llegar a la Ciudad de México, llenarme de entrevistas porque pedí ayuda, ¿no? Necesito que le des eco a esto que me está pasando, por favor, te lo ruego. Temo por mi vida. Se viene algo terrible, es un mensaje oscuro. A mí no me va a paralizar. Ya me cansé. La reacción de la opinión pública, medios de comunicación y otras autoridades fue estridente y de rechazo absoluto a la resolución del juez Pacheco en contra de María Elena Ríos, quien dictó un cambio de medida cautelar en favor de su agresor. Así lo informó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a través de su cuenta de Twitter, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también lo hizo desde la mañanera. Que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional. Falta también que nos den fecha y hora para celebrar alegatos aclaratorios y se dé seguimiento a la apelación que hicimos producto de esta desatinada e irregular y obscura resolución para cambiar la medida cautelar. ¿Qué falta también? Tenemos fecha próxima para que la Sala Sexta del Tribunal de Oaxaca emita nuevamente una resolución conforme a la vinculación a proceso. De manera maquinada, quienes se decían defensores sin conocer el sistema, pretenden que se reclasifique el delito y entonces... ¿A qué? ¿A lesiones? Así es. Le pido al Tribunal de Amparo de Oaxaca que abra los ojos, Moni, que no cometan una injusticia. El caso de Male se ha enfrentado con una desinformada aplicación y ignorancia en las reglas constitucionales, en el procedimiento legal y en la pertinencia de lo que debe aplicarse, pero además nos enfrentamos a un muro de popó, así lo digo,
por eso otra palabra, ¿no? Donde hay corrupción, donde percibimos que hay autoridades a modo, donde percibimos que lo que se busca, y ese es el terror más grande, Moni, se busca acabar lo que se quiso hacer. Lo que se busca aquí es matar a Mal. Y yo no hasta que la sala resuelva bien ese amparo que no da lugar definitivamente, yo creo que se va a regresar ese 10% de tranquilidad efectiva que tengo en mi cuerpo, en mi ser, porque sé que va a estar. ¿Tienes menos miedo que antes? No, el mismo miedo ha sido siempre. Te voy a decir por qué, y no necesariamente tengo que estar llorando porque eso te frena. Si sale libre totalmente, en arraigo domiciliario, que es sinónimo de libertad, es peligro. Si lo regresas a prisión y que si no le acude, no le favorece su amparo que tanto promueve, es como encerrar a una bestia, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo refiero que la vida te cambia, no solamente cambia la expresión de tu piel, cambia la vida, cambia la tranquilidad, es irrecuperable, ¿no? El presidente dijo que un feminicida no puede salir de prisión porque sería degradar la justicia en México, más de lo que ya está. Y sería una incongruencia que la cabeza del país diga una cosa y abajo se haga otra. Vamos a dar un voto de confianza para ver si de verdad quieren hacer bien las cosas. Ahorita ya de alguna manera es evidente la medida y el impacto que tiene liberar a un feminicida. Yo soy María Elena, soy una sobreviviente que lo único que quiere acá es justicia. Yo no soy ni amarilla, ni rojita, ni cafecita, ni anaranjada. Yo soy María Elena, yo me represento, a mí ningún color me representa. A mí me representan mis cicatrices, las cuales me recuerdan que necesito justicia. Y eso también me impulsa. Es lo que puedo decir. Pues Male, yo te agradezco siempre mucho. Que nos recibas, que hayas aceptado recibirnos en tu casa, en tus casas, con tus papás, para poder contar esta historia, que creo que es importante, en un momento además fundamental para hacer o no justicia por las mujeres en México. Gracias, gracias, porque hemos aprendido que entre nosotras nos tenemos. Ojalá y eso deje de ser algún día, ¿verdad? Gracias, Mónica. Gracias a ti, Male.